compañeras. Bueno, retomamos todo el segundo ciclo de charla de Argentina Nazi, y bueno, en la tercera charla que damos, no, segunda charla que damos, estamos con un amigo, compañero, al cual todo queremos, porque es un tipo que se hace querer, que es Miguel Núñez, nada más ni nada menos que Miguel Núñez, ex vocero de Néstor y de Cristina, donde tuvimos una primera charla que fue muy, muy linda, muy emotiva. Y bueno, y hoy Miguel nos va a contar otras cositas, ¿no? Que vivió junto al matrimonio Kirchner. Así que bueno, le vamos a sacar lustre a Miguel para que nos cuente todos esos entretelones que por ahí el compañero no conoce. Y bueno, y Miguel la sabe porque estuvo ahí en el escenario. Bueno, ante todo agradecerte, Miguel, siempre por la deferencia de atendernos el teléfono y estar disponible para la agrupación Argentina Nace. Venimos trabajando como podemos, con mucha ganas de salir a la calle, pero bueno, no podemos. Estamos trabajando en algunos distritos fuertes, ya con posible armado de lista para concejales en el 21 y en el 23 a intendentes. Así que bueno, estamos contentos porque le estamos metiendo pata a pata a todo esto. Así que bueno, nada más, de nuevo agradecerte, Miguel, agradecerle al compañero Martín García, que es un gran amigo tuyo y que siempre nos pone la TV sindical para que esto salga por toda la TDA y por Facebook. Así que bueno, a Osvaldo, a Daniel, gracias de todo corazón, en serio. Bueno, Miguel, sin más palabras, quiero de nuevo agradecerte y antes de que comience Gustavo hacerte las preguntas y a que vos nos cuentes a todos los compañeros, tenemos una sorpresita que es, nada, es un video que armamos de corazón, espero que te guste y bueno, es un poco agradecerte todo el tiempo que te tomás de la tarde para nosotros. Así que cuando quieras, Daniel, el video. Daniel se durmió. ¿A vos? Vamos, Osvaldo. Adelante, sí, adelante con el video, por favor. Comencemos la charla, ya pasó el video. Adelante, sí, adelante con el video, por favor. Ya pasó el video sale para la TDA, no sale para nosotros. Bueno, así que bueno, después se lo mandamos a Miguel para que lo tenga. Bueno. Más, si lo querés pasar ahora, ¿lo podemos pasar ahora de nuevo, Osvaldo, para que lo vea Miguel o en broma la televisión, la transmisión? Bueno, más, si lo querés pasar ahora, ¿lo podemos pasar ahora de nuevo, Osvaldo, para que lo vea Miguel o en broma la televisión, la transmisión? Lo que pasa es que no lo podemos nosotros meter en el Zoom. Listo, después se lo pasamos a Miguel. Después lo pasamos a Miguel. Ya salió en la TDA y ya salió en el Facebook el video. Okay. Bueno, excelente. Bueno, son vicisitudes a veces de la tecnología, pero bueno, los que lo siguen por Facebook Live y por la TDA lo han podido disfrutar. Después se lo haremos llegar a Miguel en forma privada y a cada uno de los presentes aquí. Bueno, Miguel, nuevamente agradecerte, desearte buenas tardes y bueno, retomar aquella conversación que hicimos el año pasado, cuando teníamos aún más incertidumbre, menos incertidumbre que ahora, quiero decir, con respecto a esta pandemia. Hoy nos volvemos a encontrar un poco como al comienzo, cada uno guardados, cuidándonos y tratando de hacer lo que podemos y cuidarnos y cuidar al prójimo. Así que es como una continuación, como que no hubiera pasado tiempo entre una charla y otra. Así que bueno, Miguel, hago un pequeño refresh para los que no estuvieron la vez anterior. Miguel Núñez, como lo había dicho Sandro, fue vocero, fue responsable de la comunicación política del matrimonio Kirchner, no solo durante la presidencia de Néstor y Cristina,
sino cuando allá por Santa Cruz ellos ocupaban cargos municipales, provinciales, después cuando Cristina Kirchner ocupó un cargo en el Senado de la Nación. Bueno, Miguel siempre estuvo con ellos desde allá del año 94, cuando fue la constituyente en Santa Fe, que ahí Miguel lo conoce, por intermedio de varios compañeros que le nombran, que hay un flaco alto que venía de Santa Cruz, que era distinto, que era una voz absolutamente disonante y disruptiva en medio de todo el peronismo. Y bueno, ahí Miguel, con su oficio de periodista y de escritor, se acerca y traba una amistad y una relación político-profesional que, como decimos, se extendió por más de una década. Así que, Miguel, lo que queríamos hoy retomar era un poco tu época primigenia, ya por los 90, con Néstor y Cristina, cuando vos también, no solamente atendías las cuestiones de comunicación de Néstor, sino también empezaste a acompañar muy fuertemente a Cristina Kirchner, y la lograste posicionar como una senadora nacional, con una voz, como me contabas en privado, una voz absolutamente diferente a lo que era el peronismo de esa época. Bueno, muchas gracias, primero que nada, Sandro, Gustavo, a todos los compañeros de Argentina Nace por la invitación. Nuevamente muy agradecido de corazón porque brindarme esta oportunidad de conversar con ustedes, con los compañeros. Respecto a lo que decía Sandro, ya vamos a volver a ganar la calle, no te quepa duda. Me parece que en este momento tenemos que ser muy responsables y cuidadosos y mantenernos, unidos, organizados, y bueno, hoy que la tecnología nos permite este tipo de encuentros, aprovecharlos al máximo, ¿no? No perder el contacto con los compañeros, que eso es lo que nos va a salvar para sobrellevar este momento tan difícil, no solo de la Argentina, sino que atraviesa todo el mundo. Tiraste un par de cosas ahí, Gustavo, en la introducción que me hicieron dudar. La primera que quiero aclarar es que yo soy, más allá de mi oficio, mi profesión, de toda la vida, soy antes que nada, fui desde siempre, desde que recuerdo, un militante político, ¿no? Y eso fue primordialmente lo que me acercó a Néstor y a Cristina, porque en aquel momento lo buscamos nosotros más a él que él buscaba a alguien para la comunicación, o incluso un grupo de militantes de la ciudad de Buenos Aires que estábamos perdidos, éramos parias porque no teníamos ninguna referencia a nivel nacional. Nosotros desde el comienzo nos habíamos enfrentado al menemismo. El punto más alto fue tal vez para nosotros acá la lista verde, donde se nuclearon una serie de agrupaciones de la ciudad. Y bueno, le dimos pelea al menemismo. Creo que esa elección interna la ganó Granillo Campo. Y me parece que es coincidente con aquel momento. Es Eduardo Valdés, concretamente, quien había sido electo constituyente por la ciudad de Buenos Aires, y creo que fue él el que primero nos habló acá, los compañeros de Néstor y de Cristina. Decía, me acuerdo, Eduardo, conocí al gobernador de Santa Cruz, charlé con él, es un tipo muy piola, tenemos que hablar con él. La verdad es que, como incluso creo que le pasó a la gran mayoría de los argentinos, aun cuando llega Néstor a la presidencia, nadie había escuchado hablar del gobernador, porque a pesar de que ya llevaba un tiempo, ¿no? Como intendente y después como gobernador en la provincia, porque vieron cómo es esto. Decimos que somos un país federal, pero bueno, Dios atiende no en Buenos Aires, en 10 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Santa Cruz a pesar de ser el segundo territorio más extenso de nuestro país,
es una provincia remota, ¿no? Para los grandes centros de poder, para la pampa húmeda, donde están las grandes tradicionales riquezas de nuestro país, donde tenemos una Patagonia olvidada y todavía, ¿no? Y con esas desigualdades persisten. Un norte también que está sufriendo el atraso, también el olvido por estas políticas centralistas. Entonces, bueno, en realidad yo creo que era el único que, porque de mi época de periodista en La Razón, conocí a algunos legisladores de Santa Cruz, y entonces que ya me habían hablado de él, más que nada por el tema político y el tema profesional, vinculado al tema profesional también, ¿no? Y bueno, y yo marché ahí un fin de semana, creo que fuimos con Eduardo para Santa Cruz, tuvimos una reunión y realmente, sí, sentí que era un tipo muy piola y que Cristina era una mujer también muy piola, que tenían una visión común con nosotros en cuanto a, en ese momento, lo que veíamos que cómo iba a terminar, desgraciadamente terminó ocurriendo, el tema de la convertibilidad, ¿no? La falta de competitividad para nuestros productos, para nuestra producción, la falta de trabajo, que fue un problema creciente que se agudizó ya en el final del segundo mandato del expresidente Menem. Teníamos una visión común sobre lo que queríamos, sobre todo para la Argentina, que era recuperar esa Argentina de la producción y el trabajo. Bueno, marchamos y realmente me sorprendió. Y bueno, a partir de ahí entablamos una relación política. Durante algún tiempo incluso a mí se me confunden, el otro día me corregía un compañero, creo que el primer hecho político así fuerte es el famoso Congreso de Parque Norte, donde para mí ese congreso había sido en el 95, creo que estaban sancionando, se trató de sancionar a libro cerrado la candidatura, ratificar la candidatura del expresidente y a la presidencia del partido, porque creo que ya había pasado todavía no había ocurrido la reelección. Bueno, o sea que puede ser en el 96 también, como me corrigió un compañero. Lo cierto es que Cristina, hasta entonces, bueno, fueron encuentros esporádicos que se dieron durante ese año de la reforma constitucional, algunos encuentros en Buenos Aires, con un grupo pequeño de compañeros, porque ya esta lista verde se había vuelto a dispersar. Y bueno, este pequeño espacio nos mantuvimos en conversaciones con ellos hasta que finalmente me llaman una noche. Eduardo se había encontrado con ellos a cenar en un restaurante acá en Buenos Aires, y Cristina acababa de ganar por primera vez la senaduría nacional por la provincia de Santa Cruz. Y ahí es que me convocan, ¿no? Porque Eduardo es el que propone mi nombre. Ahí sí se planteó un tema de la necesidad de que, si vamos a crear este espacio, tener una política de comunicación y alguien que se hiciera cargo de eso. Me parece un poco atrevido, como dijo ahí Gustavo, creo que lo dijo obviamente con buena intención. Digo, yo no me atribuyo a haber inventado nada con Cristina. Lo único que tenía que hacer era multiplicar, en todo caso, o lograr que el mensaje, el discurso, la palabra de Cristina llegara a todo el país, ¿no? A todos lados. Porque la verdad es que Cristina enseguida, cuando asumió su banca al poco tiempo, empezó a hacerse notar por su inteligencia, por su capacidad, por su por todas
condiciones que les conocemos, ¿no? Y por las cuales la admiramos. Y de una pelea muy grande, eran épocas del bloque, mayoritariamente del bloque de Alacino, ustedes recuerdan, mayoritariamente menemista, y Cristina era una voz discordante, que terminó siendo echada incluso de ese bloque. Enseguida, al poco tiempo, se planteó el conflicto de las armas y por el enfrentamiento Ecuador y Perú, y vino Camilión, recuerdo que era el ministro de Defensa del menemismo, y en una reunión de bloque, incluso porque ellos intentaban que no llevarlo a una interpelación, Cristina le preguntó, no es que le pidió la renuncia, le preguntó si él había pensado en presentar la renuncia. El tipo se ofendió y le dijo que ella era muy mocosa, creo que fue el término que utilizó, muy joven para hacer ese tipo de preguntas. Se levantó y se fue. Así que ya ahí, enterados de esto, la prensa empezó a tener, Cristina inmediatamente, al poco tiempo de asumir, empezó a tener una repercusión en el ámbito político, sus palabras, sus discursos, en los medios, a través amplificado por los medios de comunicación, obviamente, empezó a llegar a todos lados como una voz diferente. Y bueno, sí, en ese trabajo la acompañé casi en solitario, porque se imaginan que nosotros teníamos que cruzar el desierto y nos daban 2 anchoas, ¿no? Teníamos el respaldo de la provincia, pero bueno, estábamos muy en soledad. De hecho, después la terminaron echando del bloque y nunca pudimos armar bien ese monobloque, porque ni contratos, o unos contratos miserables para poder armar un equipo propio de trabajo. Con todo empezamos, y a partir de sobre todo el tema de los hielos continentales, que fue otro conflicto que se planteó durante el menemismo. En realidad el menemismo quería resolver uno de los últimos puntos importantes de conflicto fronterizo con Chile que teníamos, que era el tema de los hielos continentales, que justamente, y trazar aquella famosa poligonal, era una manera muy napoleónica de saldar el tema. Creo que Menem soñaba en ese momento con el abrazo de Roca Rusinam, ¿no? Y que le quitaba territorio sobre un espacio que hoy particularmente resulta muy sensible, porque el tema de los hielos es una reserva de agua dulce de las más importantes del mundo. Entonces dimos una pelea muy grande con ese tema. Nos permitió eso recorrer todo el país, porque nos invitaban de todas las provincias, compañeros, agrupaciones, universidades, organizaciones empresarias, para discutir de este tema a propósito del tema de la soberanía. Y eso creo que fue el primer embrión de organización a nivel nacional, digamos, ¿no? Porque nos permitió ir contactando compañeros en todas las distintas provincias, en distintos territorios, municipios, en los pueblos más remotos, y empezamos a armar, a tejer una red de contactos, porque teníamos esa intención de armar un espacio propio dentro creo que la primera se llamó La Corriente, o la corriente peronista, no recuerdo exactamente el término. Ese era nuestro propósito, pero claro, estábamos muy en soledad, éramos un grupo muy pequeño. Néstor tenía que atender también los temas de su provincia, era gobernador, así que nos costaba mucho, recuerdo, traerlo a Buenos Aires para hacer reuniones cuando venían los compañeros, o hacerlo viajar
a otras provincias. Después lo que precipitó todo fue el tema de la alianza, ¿no? La salida apresurada del gobierno. Como realmente no teníamos habíamos crecido bastante, habíamos llegado a conformar ese famoso grupo Calafate, que también se lo suele señalar como un embrión de la organización de lo que después se llamó el kirchnerismo, que fueron creo que el dualdismo para la campaña del 99 ya, curiosamente con quien nos habíamos enfrentado duramente ahí en ese congreso de Parque Norte era con el dualdismo. No sé cómo salimos de ese congreso, porque éramos un grupito muy chiquito y ustedes recordarán, bueno, en la provincia de Buenos Aires, bueno, la verdad que no sé cómo llegamos a la puerta. Y curiosamente terminó el dualdismo enfrentado, el expresidente Dualde con Menem, y en el 99 acompañamos, de hecho, creo que el dualdismo lo que pretendía era mostrar una cara, o mostrar algún sector más progresista. Ahí es cuando se incorpora Alberto Fernández, que en ese momento estaba en el Banco Provincia como vicepresidente, se incorpora a nuestro espacio, nos propone, se nos ocurre hacer esto, y se hicieron algunas jornadas de trabajo, sobre todo con profesionales, cuadros importantes, que después integraron muchos de ellos el gobierno de Néstor, el primer gobierno de Néstor. Ahí es que, por ahí, digamos, también tuvimos un salto cualitativo y cuantitativo también, ¿no? El dualdismo, como les decía, quería tener como una pata izquierda, ¿no? Dentro de ese espacio, porque veía que no llegaba, y bueno, finalmente no ganó las elecciones, pierde con De la Rúa. Recordarán que gana Graciela Fernández Mejía de la provincia. Entonces, y ahí Dualde incluso le hizo algunas propuestas a Néstor a futuro, de integrar el gobierno. Néstor de ser el primero jefe de campaña, Néstor no aceptó, quería mantener su pequeño grado de autonomía. Después también vino una propuesta cuando le tocó asumir el gobierno de que fuera jefe de gabinete, cosa que tampoco quiso, porque para entonces ya estaba decidido Néstor a ser candidato, no pensando que podíamos llegar a tener la posibilidad en esa elección, pero sí para poder consolidar este espacio que veníamos armando, teniendo mayor presencia en las bancas, en los distintos parlamentos provinciales, en el Parlamento Nacional. Ya teníamos entonces buena relación con algunos gobernadores, intendentes. Habíamos crecido bastante. De todos modos, hasta que llegamos al gobierno, no éramos una fuerza política, un espacio, y aún con el respaldo del dualdismo. Ustedes recuerden que en el 2003 se presentaron 3 o 4 listas peronistas, ¿no? Porque se presentó el menemismo, Rodríguez Sá, Adolfo, y creo, si no recuerdo, que había alguna otra más, algún otro candidato por el peronismo. Entonces, claro, bueno, era un tema que afectaba a todos los sectores, partidos políticos, ¿no? Que iban bastante, creo el radicalismo también tenía 2 o 3 candidatos, bastante disperso fue una elección realmente muy particular esa. Y bueno, creo que eso también nos permitió llegar a la presidencia en un momento que no lo teníamos previsto. Yo recuerdo incluso hubo un intento de instalar, cuando se baja Menem de la segunda vuelta, cuando sabía que perdía
aún en manos de un desconocido, porque mucha gente no sabía ni escribir o pronunciar el apellido Kirchner. Y creo que hubo un intento, no sé si tal vez algunos que pintan canas recordarán, de forzar por parte de algunos sectores del poder una segunda vuelta que no existe, no está prevista en los términos constitucionales, ¿no? Que era que si se bajaba Menem, fueran a la segunda vuelta Néstor, que había salido segundo en la elección, y López Murphy, que había salido tercero ya con una distancia más importante. No, por supuesto que era impensable, ¿no?, que pudiera realizarse eso. O sea, yo recuerdo una primera conferencia de prensa que di en la Casa de Santa Cruz y dije lo primero que dije, cuando todavía no sabíamos bien si Menem, porque habíamos pasado una jornada muy incierta, no se sabía si Menem se bajaba o no, que el gobernador estaba preparado para asumir la responsabilidad que le tocaba, que no había sido una aventura. Una cosa diferente, y creo que quedó demostrado después con la gestión, ¿no? Porque uno en la elección obtiene la legalidad, pero la legitimidad se gana día a día en la gestión. Pero ese era el intento de los sectores del establishment económico, político en la Argentina. Sobre todo por esta cosa de decir, ¿quién es este tipo, no? Y bueno, en esas condiciones llegamos a la elección. Cristina jugó un papel muy importante desde el comienzo, como les decía, los primeros embriones de eso que después fue el kirchnerismo, los cuadros que fueron integrando la militancia o los funcionarios de gobierno, se empezaron a forjar ya entonces en el año 95, cuando empezamos a trabajar en el Senado. Recuerdo, tuvo participaciones muy memorables en algunos debates importantes, como cuando fue el tema de la ley Vanelco, y yo recuerdo que me llamó compañero Moyano, que quería conocerla, Cristina, no la conocía, y le hicieron que fue quien se animó a denunciar el tema en el recinto, porque Moyano lo había dicho en los medios de comunicación públicamente, pero forzó este debate Cristina dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Congreso. Y me acuerdo un asado homenaje que le hicieron a Cristina en el gremio de camioneros, y todavía íbamos ella y yo. Éramos realmente muy, muy poquitos. De hecho, creo que hasta cuando Néstor llega a la presidencia, ustedes recordarán el tema del Chirolita de Duhalde, porque claro, el dualdismo se había quedado sin candidatos, se había caído Reutemann, que había visto cosas que nunca nadie supo qué era, pero creo que se trató más bien de una manera de decir de Lole, y después no lograba levantar en las encuestas, el dualdismo le daba mucha importancia a ese tema, de la Sota, y finalmente creo que ahí las gestiones, por la amistad que tenían Alberto con Pampuro, hicieron que Duhalde empezara a analizar la posibilidad de apoyarlo a Néstor. Y no hubo condicionamientos en ese respaldo, porque esto fue lo primero que planteó Néstor, ¿no? De hecho, esto después significó la ruptura, ya estando en el gobierno, que tuvimos con el dualdismo. Esta pretensión de
algunos sectores del dualdismo de condicionarlo al presidente. Ustedes recordarán, les decía que se hablaba del Chirolita de Duhalde, ¿no? Creo que Mariano Grondona lo decía en su programa, ¿no? Va a ser ¿cómo lo dicen o lo dijeron y lo siguen diciendo del presidente Alberto Fernández ahora? Pero no solo eso, sino que decían también que iba a ser el Chirolita de la mujer, porque Cristina era una figura política más instalada en los medios de comunicación y en la propia militancia política, sobre todo dentro del peronismo, ¿no? Era por esos años que llevaba ya habido del Senado a diputados para darle un triunfo fuerte, encabezando la lista, para darle un triunfo fuerte al espacio nuestro en la provincia. Y entonces era una figura ya política fuerte. Y decían de Néstor, como no lo conocían, que iba a ser también el Chirolita de la mujer de Cristina, ¿no? Además, enguñando el rol de la mujer y de Cristina, que es un cuadro político, más allá de haber sido la compañera de Néstor durante tantos años, también ha sido una militante política toda su vida y un gran cuadro político. Eso lo demostraría después en 2 gestiones de gobierno y ahora como vicepresidenta. Así que esos comienzos sí me dan muchas, te imaginarás, se imaginarán todos ustedes, están llenos de historias, porque nos costó muchísimo construir ese poder, ese respaldo popular que no teníamos en las urnas, que no se había dado en las elecciones. Entonces, desde el primer día teníamos que salir a ganarnos ese apoyo de la gente. Y ahí sí, obviamente que la comunicación era un factor clave importante. Creo que un acierto ahí, si es que me puedo atribuir alguno, fue esto de haber empezado a utilizar un mecanismo que hasta entonces era inédito, con el cual en lo personal y al gobierno, al presidente, lo castigaron mucho en su momento, los diarios, los principales diarios, que era el tema incluso llegaron a hablar del maldito atril, no sé si recordarán, que era el tema de las transmisiones en directo. El que se acuerda bien es Claudio, seguro, porque estaba ahí en esos días. Las transmisiones en directo de los actos, ¿no? Lo que nos permitía que la gente en cualquier rincón del país y del mundo pudiera, también aprovechando estos cambios, esa revolución tecnológica en la que ya estábamos inmersos y que continúa y que no sabemos hasta dónde puede llegar, o hasta dónde va a llegar. Aprovechando eso, empezamos a tener presencia en todo el país. Todo el mundo empezó a ver ese flaco desgarbado, medio desalineado, con el saco cruzado, hablando en un escenario en los pueblos más remotos de nuestra patria, porque creo que no nos quedó pueblo por recorrer. Estábamos por la mañana en un acto y por la noche en otro. Y además, mientras tanto, también teníamos que recorrer el mundo, porque estábamos en default y teníamos que salir a pelear el tema, como lo está haciendo ahora también el presidente Alberto Fernández, el tema de la deuda externa, ¿no? En ese momento eso era 150, 160% de nuestro PBI comprometido en pagos de la deuda. Era impagable, realmente. Estamos en una situación hoy bastante compleja. Algunos dicen que es del 80%, otros que llega al 100% de nuestro PBI, la deuda. Depende uno las mediciones que tome como ciertas, ¿no? Pero sin duda que es un peso y un condicionante muy grande que nos cierra la posibilidad de tener acceso a créditos internacionales para poder desarrollar nuestra infraestructura productiva, como fue en aquel momento. Así que las dos cosas. Y ese cambio en la comunicación creo que
nos castigaron mucho. A mí me causó mucha gracia después, creo que al final del mandato de Obama, apareció un libro del camarógrafo de Obama, ¿no? Que lo que me causaba mucha gracia era el elogio por parte de los medios argentinos sobre ese libro. No fue, a ver, un tema muy importante, ¿no? Un compañero que trabajaba conmigo en esos años de gestión me hizo saber del libro, yo no lo leí, pero donde contaba supuestamente esa experiencia. O sea, la Casa Blanca no lo hacía hasta entonces y este tipo, bueno, había contado cómo había sido esa experiencia. Y acá lo elogiaban, ¿no? Como una gran cosa, mientras a nosotros nos habían castigado mucho porque queríamos monopolizar la información, y en realidad nosotros mandábamos los actos, las transmisiones eran de los actos del presidente en vivo e incluso ayudando a los propios canales, transmitiendo muchas veces las propias notas, lo que llaman los copetes en la jerga periodística que hacían los periodistas de cada canal. O sea que le facilitábamos mucho el trabajo porque era una tecnología que o no la podían, no la contaban en ese momento, no la podían mover tan fácilmente a cualquier lugar, o era cara. Y eso fue un cambio significativo porque le permitió a toda la ciudadanía argentina, creo, empezar a ver que era un tipo diferente en su manera de ver las cosas, de plantearlas, en su manera de relacionarse con el pueblo. Esto creo que está claro, que Néstor privilegiaba ese contacto, lo privilegió permanentemente y hasta el último día, de estar mano a mano con la gente. Y bueno, y ahí también Cristina jugó un rol muy importante, porque también me parece que hay un correlato luego, ¿no?, con Cristina en cuanto a esa forma de ejercer el poder, que dieron en llamar después el populismo, que para nosotros, no sé, creo que para los peronistas históricamente muchos compañeros lo defienden, ¿no? Intelectuales, digo, del campo nacional, popular. Se han escrito libros y se habla ahora ya del populismo como un movimiento político, un sector, espacio, lo que quieran. A nosotros siempre nos pareció que era esto de tratar de un término como para, creo que el origen en realidad era ese, bastardear la palabra popular, ¿no? El movimiento popular. Pero bueno, son discusiones que las dejo para los intelectuales. Hay escrito libros sobre eso. En todo caso, creo que esto es el principal problema que les cuesta entender a las élites de nuestro país, ¿no? Que es que en la medida en que no podamos construir un país que incluya a todos, a los 45, 47 millones de argentinos que somos, no vamos a tener destino. Y más aún, no vamos a tener destino en la medida, hoy como está el mapa geopolítico mundial, más allá de la pandemia, donde algunas grandes potencias están repartiendo el territorio de nuestro planeta, no vamos a tener destino o un lugar en el concierto internacional si no es construyendo aquel sueño que tuvo, ya lo tuvo hace 50 años Perón, cuando nos hablaba del continentalismo, ¿no? Y que en ese sentido creo que significó otro logro y otro avance importante que obviamente nosotros no nos podemos atribuir, ¿no? Se dio un proceso en la región muy interesante que coincidieron Néstor con Lula, con Chávez, con Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Tabaré en Uruguay, después vinieron Evo y vino Correa en Ecuador, y bueno, se dio un proceso
de integración inédito que comenzó con el no al ALCA y más como una forma de resistencia, más que porque eso fue en el 2004, porque hubiera habido una planificación realmente o una propuesta todavía que recién empezamos a esbozar con los otros presidentes de la región, pero que concluyó varios años después, porque los procesos políticos llevan un tiempo de maduración, ¿no? Concluyó cuando Néstor asume la primer Secretaría General de UNASUR, ¿no? Y que tuvo distintos hitos. No lo quiero hacer muy larga, no quiero aburrir, no sé cuánto llevo, Gustavo, pero interrumpime vos cuando quieras, porque a mí me gusta que los compañeros puedan participar y hacer preguntas, lo que sea. Como conclusión, creo que después llega una anécdota, ¿no? Un día, Néstor, estábamos en un acto en el Salón Blanco, salíamos los dos volviendo a su despacho, a su oficina, y entonces me dice, estamos muy bien, vamos a ganar, faltaba poquito para la elección del 2007, y yo la verdad que estaba muy agotado, estaba quemado, como dicen los pibes, porque me había tocado hacer la campaña, continuar con la campaña de la gestión, que Claudio se ríe, ¿no? Tendría cara de cansado. Una de las cosas que más admiro de esa época, Miguel, era las noches que te veía junto a Grace, corriendo de un lado a otro en la privada de Néstor. Y las caras nuestras, ojeras... Mirá, me acabo de enterar que existía la noche. En esa época, para mí el día era yo digo siempre, dormíamos sábado, una domingo. Siestita. Sí. A ver, no era yo, era Néstor, ¿no? Sí. Una siestita a la noche y una siestita a la tarde, ¿no? Sí. Entonces, bueno, era día y noche, era, no sé. Por eso. Lo que decís. La prepotencia de laburo que tenía Néstor era tremenda. Y a mí, particularmente, el primer día él a mí me otorgó. Yo les voy a confesar algo, yo no quería ser el vocero, porque yo sabía que Néstor no necesitaba un vocero, alguien que hablara por él, tal vez para algunas formalidades, ¿no? Mi función iba a seguir siendo la misma, política, por ahí sí estaba más vinculada porque es inevitable. Tal vez no hay muchos cuadros políticos, militantes que tengan la profesión, periodistas, porque bueno, aquí en los 90 se instaló esta cosa del periodismo independiente, ¿no? Son independientes de la corona británica. Y no sé, algunos. Y entonces, yo que estoy formado en otra época, donde de hecho yo trabajaba en La Razón y firmaba solicitadas en respaldo a los candidatos de nuestro partido o en cualquier elección nacional, interna, o de respaldo a las madres, a la lucha de las madres y las abuelas. Y nunca, todo el mundo sabía, además había integrado la conducción de la Asociación de Periodistas cuando la recuperamos con el retorno de la democracia. O sea, todo el mundo sabíamos quién era quién, ¿no? Y yo creía que tenía que seguir cumpliendo ese rol, pero iba a ser inevitable que no estuviera vinculado el tema de la comunicación. Y Néstor no quería tocar las estructuras como estaban, no quería tocar nada, ni crear ninguna nueva secretaría, ni nada. Y entonces él me dijo, no, vos ocupá ese lugar porque yo quiero que vos estés todo el tiempo al lado mío. Yo no creí que era tan en serio cuando me lo dijo, ¿no? Porque Néstor se levantaba o se despertaba a la medianoche y para felicidad de Grace, Grace es mi mujer, ¿no? Mi compañera. Y llamaba. Y entonces me despertaba y me decía, ¿estás durmiendo? Y yo, claro, al principio me abismaba. Imagínense, cansado, por ahí uno piensa, uy, me quedé dormido, ¿qué hora es? Y estaba durmiendo, sí. Me dice, yo tampoco podía dormir.
Y me empezaba a hablar, ¿no? Y me decía, ¿viste eso que hablamos hoy? A ver, eso que hablamos hoy, habíamos estado 24 horas de corrido juntos, ¿no? Entonces, habíamos hablado, ¿de qué no habíamos hablado? Bueno, eso mejor dejémoslo, vamos a pensarlo bien. Al rato volví a llamar, vamos a hacerlo. Y yo no sabía de qué me estaba hablando, sabía que nos juntábamos temprano en la casa de gobierno y en algún momento me iba a hablar con más claridad del tema, ¿no? De qué se trataba. Entonces mi función tenía muchas veces que ver con esto de hacer gestiones con la política, con los compañeros, de organizar distintos tipos de actividades y también ocuparme de tratar de optimizar la comunicación de Néstor y de Cristina. En trabajar en sus discursos, mantenerlo informado de por ahí las problemáticas a los lugares donde íbamos. Pero yo renegaba bastante de ese rol porque era una presión muy grande de parte de los periodistas, ¿no? Que querían que estaban acostumbrados a que durante el menemismo los ministros saldaban sus cuestiones internas, yendo a hablar con los periodistas. Como esto no ocurría, venían a buscar algo más y yo tenía que decirles que el presidente ya había hablado y que no había más para decir. Entonces, bueno, eso no me generó muchas simpatías, por más que hablara, igual, en la medida en que no consiguieran un poquito ¿no? de interna, no sé, para decirlo de una manera delicada, de supuestas peleas o cuestiones que no existían. En eso creo que Néstor recuperó la autoridad presidencial, que estaba bastardeada en la Argentina, y recuperó la política. Recuperó la política para los militantes políticos, pero también para la gestión de los asuntos públicos y que habían sido manejados durante más de una década por gerentes de la política, que venían de las grandes corporaciones económicas, y recuperó también la política para una nueva generación que hoy nos está, ya diría, reemplazando en la militancia, en los cargos, en las funciones políticas. Me parece que eso se lo debemos a Néstor Kirchner. Yo viví la época en que los senadores, para poder entrar o salir del Congreso, se disfrazaban, se vestían con los menos conocidos, se ponían una remerita, un jean, unas zapatillas para entrar o salir, se cambiaban y se iban a su oficina y se ponían el traje y la corbata, porque no podían salir a la calle. Bueno, eso cambió en la Argentina con Néstor Kirchner. Recuperar la política, que un senador pueda realmente ejercer su función y pueda moverse libremente, no es un tema menor, pero recuperar la política, lo más importante es que nuevamente en la Casa de Gobierno empezaron a tomarse las decisiones sobre los temas que tienen que ver con la vida y el patrimonio de los argentinos, con las cuestiones económicas y sociales. Y a eso llamo fundamentalmente recuperar la política. Hay muchísimo para contar. Y durante, como les decía antes, en la gestión de Cristina, ese día Néstor me dice, vamos a ganar, y cómodos ahora, faltaba poco para la elección. Yo había hecho toda la campaña con Cristina en 2007, viajando por todo el país y todo el mundo, y además tenía que seguir en la gestión con Néstor, o sea que ahora a la mañana me iba a Misiones y a la noche iba a Chubut con Cristina en un acto, y mientras tanto también salíamos por el mundo. Ya estaba resuelto el tema de la deuda acá, pero teníamos que salir también porque seguían abiertos algunos frentes, y bueno, vieron cómo es esto, ¿no? La instalación internacional también era un aspecto importante de la candidatura de Cristina, que también era resistida por algunos sectores acá. Y
entonces me dice, bueno, ahora ganamos la elección, vamos a ganar bien, tranquilos, y yo me voy a organizar el partido, ¿no? El PJ. Y yo, en tono de broma, como veníamos charlando, le digo, pues yo me voy con vos, obviamente. Y se puso muy serio, me dice, no, vos te quedás acá, a ayudar a Cristina. Entonces yo sabía que lo que me esperaba era seguir en la función pública, pero además seguir junto a él también, porque además se me planteó eso, con este tema del partido, que después rápidamente fue el tema de UNASUR, hasta que finalmente, bueno, me fui con él al Congreso cuando resultó electo, y también trabajé en el tema de la UNASUR. Y en esos primeros años de Cristina creo que cambió, ¿no? Porque al principio esa simpatía que había en muchos sectores ajenos o tradicionalmente, históricamente repelentes al peronismo, habían vuelto a su cauce natural, digamos. Pero fue una experiencia, bueno, eso para mí, para mis amigos, para mi familia. Rica, sobre todo, creo que para todos nosotros, militantes políticos, para el peronismo, para el campo nacional, popular y para todos los argentinos. Creo que ningún argentino de bien puede reconocer que la Argentina, dejar de reconocer que la Argentina fue otra a partir de la llegada de Néstor Kirchner. No solo continuó los datos de Cristina. ¿Me escuchás, Miguel? Sí, perfecto. Bueno, realmente riquísima tu exposición en conceptos, en recorrido histórico. Y yo lo que te quería preguntar, un poco, continuando con lo que vos decías, ¿no? Este cambio de paradigma en lo que eran las relaciones con la prensa, ¿no? Que antes iban los ministros a visitar a los periodistas y esto realmente cambió con la llegada de Néstor. ¿Cómo se fue transformando esa relación que después se dio en llamar tristemente como periodismo de guerra, donde hay una etapa icónica, que es la etapa de la revista Noticias con Cristina, hablando de su bipolaridad? Yo ahora estoy con unos problemitas de internet, en cualquier momento cuando pueda la comparto, pero me gustaría que nos amplíes y nos cuentes cómo fue mutando esa relación, que me imagino que por algunos fue bienvenida y por otros fue muy resistida y después se transformó en lo que se transformó, ¿no? Con Clarín, y todos los medios del grupo, La Nación, ese llamado periodismo de guerra de que hablaba, creo que Blanc, me parece. Sí, fue Julio Blanc, del diario Clarín, quien instaló ese término en una entrevista que le hicieron, creo. Julio Blanc yo lo conocí muy joven cuando estaba en La Razón y era un militante de la coordinadora. Ha fallecido hace algún tiempo, no recuerdo cuánto. Un gran periodista. Yo creo que, a ver, para una aclaración, vos cuando haces referencia a esa etapa de la noticia, de la revista Noticias, que está en el libro de Cristina, ella lo cuenta Sinceramente, en un capítulo que una yegua en el poder, en el gobierno, no recuerdo cómo se llama, qué capítulo es algo por el estilo. Que yo entro a su despacho, a ver, sí, ella siempre había tenido un despacho como primera ciudadana, como le gustaba que le dijeran. Seguía en el Senado, pero cuando a veces por ahí quería atender alguna cuestión en el gobierno, tenía un despacho en la presidencia, en la Casa Rosada. No era muy habitual, pero también a veces porque por ahí tenía que participar o quería participar junto a Néstor de algún acto de gobierno, o tener una reunión ahí con ministros, con funcionarios, no sé. Y recuerdo que un día, bueno, yo me había enterado antes de que saliera la revista, me habían contado cuál iba a ser la tapa y voy a comentarle, ¿no? Que yo, por supuesto, conocía la historia
lo digo esto porque ella lo cuenta ahí en el libro, ¿no? De su hermana, de Giselle, que tenía ese problema. Y a mí me dio mucha bronca porque no sé, que ya me había pasado puntualmente con esta revista, pero solía ocurrir con distintos medios, ¿no? Me parece que era esta cosa, habíamos ya entrado en una instancia de como no podemos entrarle por el lado político, vamos ¿no? por cuestiones familiares, porque también después se sucedieron, ustedes recordarán, fotos de los hijos cuando todavía eran menores de edad, eran muy chicos. Yo mismo lo sufrí en carne propia. Mis hijos iban a una escuela pública con guardapolvos blancos y los perseguía un auto con vidrios polarizados. Tuve que llamar a hacer una denuncia hasta que me enteré que realmente era una revista quien hacía esto, para una cosa totalmente disparatada, ¿no? Y nos pasó porque esto después también se transformaba en amenazas. A mí me tocó vivirlo con Néstor, que lo llamaban para decirle, bueno, ¿qué pasa? Que hoy Florencia fue al colegio por otro camino, por el que va habitualmente, ¿no? Y nos relataban por el trayecto que había hecho. Y me pasó con una de mis hijas, que también un poco más grave, que amenaza de secuestro, porque en el colegio, insisto, en la escuela pública. O sea, este tipo de cosas, realmente que el periodismo utilizara estos métodos que no tienen nada que ver con la investigación periodística, con el trabajo, porque uno puede ser muy crítico de una gestión, pero me parece que esto ya de perseguir a la familia, menores que no tenían nada que ver, era realmente, o inventar enfermedades. Bueno, que hoy como que, ¿no? Hemos naturalizado, cosa que creo que está mal, ciertas cosas, ¿no? Después de que un periodista sale por la pantalla de un prestigioso canal a diagnosticar la enfermedad que tiene la presidenta, un disparate. Realmente solamente, no sé realmente en qué cabeza enfermiza puede caber algo así. Hoy ya creo que estamos en ese sentido en el peor de los escenarios, ¿no? Porque realmente las barbaridades que se dicen no nos permiten. Hoy mismo escuchaba a un diputado cordobés decir que algo así, refiriéndose al gobernador de la provincia de Buenos Aires, como que era un irrespetuoso, y acto seguido lo calificaba como un insulto. Es curioso, ¿no? Digo, si uno reclama respeto, me parece que no. Lo que no haría es insultar. Me parece que hoy ya en ese momento yo realmente me había molestado mucho porque ya nos había pasado con esta revista, estaba bastante enojado por este tipo de cosas, de tratar de hacer una cosa de tipo intrusos de la política, ¿no? Meterse en cuestiones de la vida privada, personal, perseguir gente, chicos, no sé. Y efectivamente, Cristina, como cuenta ahí en el libro, me dijo, bueno, imagínate lo que van a decir. Yo realmente no esperaba, después vino obviamente una andanada terrible, ¿no? Feroz, hasta puntos ya demenciales que terminan en cosas que son, bueno, que superan ya cualquier límite, ¿no? Y que instalan cosas como, bueno, no sé, ustedes son todos delincuentes y con ustedes no se puede hablar, son intolerantes, realmente se hace muy difícil poder tener diálogo con este tipo de prensa, de periodismo. Digo, eso no es periodismo, desde ya. Está bien que el periodismo tenga opinión política y puede tener y que sea crítico incluso,
pero me parece que nosotros siempre lo sufrimos. Quiero aclarar esto también, porque hay algunos compañeros que dicen que nosotros como que gozamos de cierta cobertura o buena relación con esos medios al principio, ¿no? De la gestión de Néstor, con Clarín, con La Nación. No. La pelea fue desde el primer día. Ustedes recordarán la editorial de Escribano, que era el subdirector de La Nación, diciendo que la Argentina, cuando ganó Néstor, se había dado gobierno por un año, ¿no? Más o menos. Palabras más, palabras menos. Y desde el primer día nuestra pelea fue permanente, pero pelea lo planteo en buenos términos, debate, discusión. Yo charlaba habitualmente con los editores principales de estos diarios y aún incluso muchos diarios más simpatizantes de nuestro gobierno, pero que tenían ya esa lógica que, como les decía antes, que venía de los 90. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto. Perdón, se me está a mí, tenía ese problema hoy con internet. Me parece que eso hoy, como les decía, está cada vez, se ha ido agudizando. Pero nosotros desde el primer día tuvimos esa discusión, esas diferencias permanentemente, esas peleas, porque muchas veces nos superaban, ¿no? Como ocurre ahora, con mentiras, con verdades a medias respecto o con especulaciones realmente que no tenían ningún sentido. No, en esa charla está bien relatada en el libro de Cristina, ¿no? Cuando charlamos después hubo otras cosas, ¿no? De lo que podíamos esperar y que ocurrió desde el primer día de gobierno, pero los ataques de cierto sector de la prensa existieron desde el primer día, como yo les decía. Lo del maldito Atril fue un tema con Néstor y existieron permanentemente ese tipo de ataques. E incluso es curioso porque muchas veces utilizando argumentos que no les son propios, ¿no? Diciendo, este gobierno que dice defender lo popular, cuando ellos justamente nos acusan de populismo, ¿no? No atiende tal cuestión, cosa que vemos que sigue ocurriendo ahora, ¿no? Tal demanda de tal sector, ¿no? Ahí se empiezan a preocupar. Mientras hay gobiernos neoliberales a cargo de la presidencia, ahí ellos no se olvidan de los pobres, se olvidan de las necesidades que tienen los sectores más postergados de nuestra sociedad. Cuando hay un gobierno peronista en el poder, entonces ahí sí tienen espacio cualquier tipo de protesta justificada, por supuesto, cualquier tipo de protesta social, de demanda, ahí sí tiene espacio en los medios de comunicación. Pero bueno, sí, empezó con eso a partir de ahí, de la presidencia de Cristina, porque hubo muchos de esos sectores que creo que Néstor lo ha contado en un programa de televisión, una vez que le pidieron que él vaya, el dueño de un medio, Mañeto creo, que fuera él el que fuera por la reelección, y que no querían que fuera Cristina, ¿no? Creo que tenían miedo. Bueno, no sé, bien que hacían, porque claro, en la medida en que ellos tenían temor de que pudieran ser afectados a algunos privilegios que ellos tenían, que en realidad, insisto, fue una pelea que también se dio con Néstor permanentemente, desde el primer día, ¿no? Con el tema de los grandes medios. Miguel, y continuando... No sé si hubo otra parte, perdón, que me hayas preguntado. No, perfecto. Me parece que hiciste un recorrido de principio
no diría fin porque no tiene fin, ¿no? Esta tensión que hoy mismo, como vos decís, la seguimos viviendo. Vamos a compartir algunas preguntas que nos están haciendo, en este caso el compañero Osvaldo Casella, que le volvemos a reiterar nuestro agradecimiento porque está transmitiendo en vivo por Facebook Live de TV Sindical y por el canal 17.2 de la TDA, que sale para Ocava y parte del AMBA. Osvaldo nos pregunta acerca del fútbol para todos. ¿Qué nos podés contar acerca de...? ¿Puedes traerle el enchufe? Me estoy quedando sin batería. Nos pregunta Osvaldo cómo se vivió, cómo se fue gestando una de las grandes estrategias de comunicación y de democratización del acceso al fútbol, como fue el fútbol para todos. ¿Qué nos podrías contar de eso? Hay cosas que no, difíciles tendría que... Lo que se pueda, lo que no. Y además hablar toda la noche, ¿no? De las cosas que... siempre fue muy oscuro el origen, ustedes saben, se ha escrito mucho de eso, respecto del negocio del fútbol privatizado, ¿no? Recordarán con el origen del fútbol de primera, las transmisiones de las tribunas, de los partidos viendo las tribunas. No, creo que fue una decisión que tenía que ver también con que ese negocio cada vez, como ocurrió en tantos otros aspectos de nuestra economía, de nuestra sociedad, fue cerrándose cada vez más a un sector más pequeño, en el cual los clubes de fútbol, sociedades civiles, fueron quedándose afuera, teniendo cada vez menos parte de ese negocio que generaba la transmisión, la televisión, la transmisión de los partidos de fútbol. O sea que creo que fue la propia AFA la que vino a pedir primero el respaldo del gobierno, el respaldo político en su negociación con el sector que tenía en sus manos el tema del fútbol. Y luego directamente a pedir auxilio económico, que el gobierno se lo dio, y finalmente, bueno, lo más correcto era poder que el gobierno se iba a participar del negocio, no por voluntad propia, sino porque quería salvar a los clubes, poder asistir, ayudar a los clubes de fútbol a que pudieran seguir. Ustedes no sé si recordarán, pero el tema de los pequeños clubes del ascenso estaban en situaciones dramáticas, los partidos no se podían jugar, no se podía realmente alcanzar, no iban a sobrevivir. Y entonces, bueno, era lógico que el Estado también tuviera una participación, ¿no? Tengo que conectar un segundo, tengo que conectar la computadora porque no tengo batería.